en este momento. Ya tenemos, todos están, mire, hoy hay casa llena, todos se han conectado. Bien, ya estamos grabando y voy a compartir con ustedes este tema que es de los últimos así, que yo les diría teóricos, aunque no son tan teóricos, hemos tenido bastante aplicabilidad de ellos y vamos entrándole de lleno ya a lo que es la temática. El tema a estudiar esta jornada es evaluación cuantitativa, técnicas e instrumentos para evaluar conocimientos. Fíjense de que hacer un examen no es algo que ustedes deben ver a la ligera. A veces se improvisan pruebas y cuando se improvisan pruebas suceden detalles que si le ponemos un poquito de atención a la teoría no deberían estar sucediendo. Entonces por eso vamos a estudiar las técnicas e instrumentos. Una prueba se planifica, no es así sacada de la manga de la camisa, sino que se planifica, ¿verdad? Y hay que trabajarlas y hay que conocer a profundidad su estructura. Bien, vamos pasando y yo les hago esta pregunta. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Aprovechemos que ustedes cursaron ya evaluación de los aprendizajes y que ya tienen una definición. Escucho un participante que me diga qué son los instrumentos de evaluación. ¿Sí? Diga. Bueno, los instrumentos de evaluación, como bien lo dice ahí, son instrumentos que nos permiten o nos ayudan a evaluar los aprendizajes o los logros que queremos que los estudiantes obtengan. Ok, está bastante acertada la definición. Yo les agrego una definición según lo que dictan los autores en didáctica de la matemática. Por ejemplo, el autor español Miguel Ángel Luengo define los instrumentos de evaluación de esta forma. Dice que son los recursos que en diferentes situaciones facilitan identificar modos de actuación como indicadores para medir el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje. Me gusta esa definición porque en efecto los instrumentos de evaluación son recursos didácticos, son recursos que se planifican, se elaboran anticipadamente. Y dice acá que en diferentes situaciones facilitan identificar modos de actuación. Recordemos de que la educación se manifiesta en un cambio de conducta, en una forma de actuar diferente. Entonces, por eso dice que los instrumentos de evaluación son recursos que en diferentes circunstancias o situaciones nos facilitan identificar esos modos de actuación, por supuesto, a través de unos indicadores, ¿verdad? Y eso nos permite medir el grado en el cual se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Entonces, vean la relación directa aquí entre un recurso, entre una conducta, una conducta observable como lo es el indicador, que puede ser de tipo procedimental o actitudinal, y el grado de consecución de los objetivos. Esto pues está relacionado con el aprendizaje significativo. Vean cómo se define. Y pues debemos entender que los instrumentos de evaluación son recursos, son un recurso, no es algo que se inventa uno así, sino que es un recurso didáctico. O sea que ahí en la parte donde en los instrumentos de evaluación dice recursos, nosotros deberíamos poner, si ese día vamos a hacer examen, un recurso es el test o la prueba que se va a realizar ese día, el formato que se va a realizar. Así que tomen en cuenta ese detalle. Los instrumentos de evaluación son recursos didácticos que ayudan a todo eso que está escrito ahí. Avanzo. Los instrumentos de lo que son evaluación se clasifican en estas categorías. Según la situación del alumno, en el momento de someterse al control, porque un instrumento de evaluación, una prueba es un control que se hace de lo que se está aprendiendo. Entonces, según la situación del alumno, pueden ser directos o indirectos.
En los primeros, que son los directos, se interrumpe el proceso de enseñanza-aprendizaje porque son exámenes escritos, exámenes orales, etc. Son pruebas donde se para la clase, se para el momento y pasamos a la parte de evaluación. Esos son los instrumentos directos. Y los segundos, los indirectos, esos no necesariamente detienen el proceso de enseñanza-aprendizaje porque son instrumentos en los cuales observamos de manera espontánea o de manera estructurada. De manera espontánea, cuando estamos en el aula y normalmente ponemos como criterio de evaluación en nuestra planificación que se va a observar el trabajo realizado por el alumno, por mencionar algo. Entonces, la labor del docente ahí es espontánea. Uno observa, uno anda paseándose por el aula, revisa en diferentes momentos a los estudiantes y al final de la clase pone un revisado. Esa es una observación espontánea, pero también podemos hacerla de manera estructurada, en la cual se ocupe un instrumento que tenga criterios más definidos, como una lista de cotejo, como una escala de valoración, en la cual nosotros podemos someter al estudiante así de manera estructurada al momento de revisar y decirle, bueno, tenías que trabajar con limpieza, tenías que trabajar con orden, tenías que utilizar un color específico de tinta y empieza uno a ver. Entonces, cuando hay un instrumento así es una observación espontánea, es una observación estructurada. Entonces, dependiendo la situación del estudiante, los instrumentos pueden ser directos o indirectos. Y ya sabemos que un instrumento directo interrumpe el proceso de enseñanza-aprendizaje y un indirecto no lo interrumpe. También encontramos que según la forma de las preguntas, porque según la situación del alumno pueden ser directos o indirectos, pero según la forma de las preguntas pueden ser pruebas objetivas, pruebas libres, pruebas de diagnóstico, y pues estas últimas son las encuestas y pruebas de observación de conducta, las pruebas de diagnóstico. Teniendo eso en mente, vamos entrando al estudio de las diferentes pruebas que hay. Las pruebas objetivas tienen como denominador común que el alumno dice ahí que previa elaboración mental, acompañada a veces de una construcción de tipo material, elige la respuesta entre una serie de alternativas que se le proporcionan. Esa es una prueba objetiva. Popularmente eso se le llama test o examen en el aula, una prueba objetiva. También entre los diferentes tipos de pruebas objetivas se pueden citar las que son de verdadero o falso, las de múltiple elección de respuesta, conocidas como pruebas MER, la abreviatura de múltiple elección de respuesta. También en algunos instrumentos de didáctica le llaman pruebas POM, que también es una abreviatura de prueba de opción múltiple, son las mismas. También hay verdadero o falso múltiple, donde ya no solo se enuncia el verdadero o falso para una situación, sino que se les enlista una serie de afirmaciones en las cuales el alumno escoge las verdaderas y las falsas. También respuestas combinadas, que son pruebas en las cuales él tiene que hacer una selección de las respuestas correctas. Las pruebas de emparejamiento, en las cuales el estudiante tiene, digamos, una definición, una parte, la otra parte la tiene en otra sección y tiene que unirlas. En este tipo de pruebas entran las clásicas de paréntesis que mencionan, que se hacen regularmente, y donde se agregan un par de paréntesis que sobren por ahí para que el estudiante tenga distractores. También las de emparejamiento a veces las manejan a manera de que se una, utilizando segmentos de recta, se una una afirmación con su respuesta correcta. También están las de clasificación, que son aquellas en las cuales, digamos, si estamos hablando del proceso estadístico, y el proceso estadístico sabemos que la primera etapa es la recopilación de información, la segunda etapa es el ordenamiento, la otra es el resumen o presentación y la otra es la interpretación. Entonces se ponen esas opciones
pero el estudiante tiene que ordenarlas, entonces tiene que clasificarlas. Ahí vamos nosotros agregando ese tipo de preguntas, son de clasificación, hay de respuesta doble y de respuesta limitada. Hay ítems donde se le dice al estudiante reconozca o seleccione la que no es correcta. Entonces ahí hay una respuesta doble en la cual el estudiante tiene que seleccionar. Y también las de respuesta limitada son aquellas en las cuales al estudiante se le pone un límite. Un límite, por ejemplo, creo que con ustedes ya lo puse en práctica, que decía utilizando no menos de 5 renglones. Haga un comentario sobre este concepto. Entonces ahí es respuesta limitada. Y se le pone ahí al estudiante pues esa barrera en la cual él tiene que mantenerse. Entonces veamos que hay bastantes tipos de pruebas y en matemática pues aplican bastante y uno tiene que ser creativo. Las pruebas libres, las que se les llama pruebas libres o abiertas, tienen una característica. ¿Cuál es? Que en este caso dice que el denominador común es la libertad de expresión del alumno. ¿Qué tiene que hacer el alumno en una prueba libre o una prueba abierta? Organiza sus propios conocimientos, selecciona lo más importante, él pone de manifiesto su creatividad, tiene que ser una respuesta original y todo eso tiene que integrarlo, dice en la definición, miren, de manera armónica para dar su respuesta. O sea, las pruebas libres o pruebas abiertas tienen una cualidad muy bonita porque son prácticamente lo que se le llama en otros lugares ensayos. Aquí el estudiante hace un ensayo, él organiza el conocimiento, él selecciona lo más importante, él pone su creatividad y originalidad para poder integrarlo y dar respuesta. Entonces aquí no hay que elegir. En estas pruebas libres no se elige nada. En consecuencia, pues una respuesta determinada previamente no se puede tener acá, sino que es el estudiante el que la construye, como si sucede en las pruebas objetivas, porque ya se le dan respuestas, sino que aquí el estudiante no tiene que elegir una respuesta que ya esté determinada previamente, sino que aquí el estudiante la construye. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han visto en matemática que se aplica una prueba de este tipo? Una participación escucho. O si ya han sido partícipes de una prueba de este tipo, una prueba libre en matemática, una prueba abierta. Buenas noches, Lick. Buenas. Sí se me entiende, Lick. Sí. Porque tengo problemas de conexión. No, se le oye clarito. Bueno, un ejemplo claro es cuando usted muchas veces nos pregunta, y en álgebra nos preguntó varias veces qué pensábamos o qué concepto teníamos de multiplicación, porque esa fue una de las explicaciones que usted nos dio, y ahí fue una prueba libre. Tal vez no fue directamente, pero indirectamente sí, porque usted empezó a ver qué conocimientos teníamos, y ahí empezamos como a formar un concepto nuevo o concepto propio de lo que nosotros pensamos. Ahí fue una pregunta así de tipo libre en la cual ustedes dieron sus opiniones, ¿verdad? Normalmente las pruebas libres, cuando ya hablamos de una prueba abierta o prueba libre, llevan un instrumento. Cuando se ponen de manifiesto este tipo de pruebas, muy pocas veces se ve en matemática, pero, por ejemplo, diga. No sé si tiene que ver eso, pero yo pienso que una prueba libre que al menos nos han hecho aquí en la universidad fue cuando hicimos el Congreso de Matemática, que nosotros elegimos el tema que queríamos presentar y pasaban evaluando los temas que nosotros estábamos presentando. Correcto, esa fue una manera, esa es una experiencia en la cual a ustedes se les dio libertad y ustedes buscaron, organizaron el conocimiento, mostraron su creatividad, fueron originales bastantes en el Congreso a la hora de mostrar su conocimiento y todos lo tenían ahí bien bonito, a la orden de aquel que se acercara y preguntara. Entonces, ese es un ejemplo de prueba libre. Yo no sé si con el docente que coordinaron ustedes
tuvieron evaluación, pero los que coordinaron conmigo tenían un instrumento en el cual yo se los di a conocer y les dije, va, esto voy a ver, esto es lo que se va a evaluar, va, pero de ahí cómo lo hicieron ellos, eso fue libre, eso fue abierto. Muy buen ejemplo que usted pone de pruebas libres. Ahora en el aula, ¿cómo se pone de manifiesto una prueba libre? Como les decía, muy pocas veces el docente hace uso de este tipo de pruebas, pero son de las más indicadas en matemática cuando yo quiero evaluar la comprensión de un tema. Yo le puedo proporcionar un material al estudiante, no sé si alguien iba a hablar. Licenciado. Diga. Sí, yo tengo una pregunta, Lick. Sí, diga. En el caso de que, por ejemplo, en una exposición nos den un tema y nosotros lo desarrollamos con la creatividad que nosotros tenemos o como nosotros queramos, entonces ahí entraría en juego lo que es una prueba libre, ya que el docente a veces nos dan rúbricas o lista de cotejos de lo que va a evaluar. O sea que ahí una exposición sí sería una prueba libre, no importando que nos den un tema determinado. Sí, una exposición es una prueba libre siempre y cuando a ustedes les presenten un instrumento bajo el cual ustedes tienen que llenar requisitos que son requisitos de forma. Por ejemplo, que les digan, vaya, van a exponer, pero necesitamos que la exposición incluya una definición, pero no les dicen una definición de un libro. Ustedes pueden investigar diferentes fuentes y presentar su definición sobre un tema. La metodología, que existe una metodología de construcción del aprendizaje puede ser un criterio, pero ¿cómo lo van a hacer ustedes? Eso es su creatividad y su originalidad. Entonces, en ese sentido, sí es una prueba libre, una exposición. Ya, no sé si me doy a entender ahí. Sí, Lick, muchísimas gracias. Sí, vaya. Ahora, en el aula, ¿cómo se pone de manifiesto una prueba libre en una clase común de matemática? Vaya, en el momento en que al estudiante se ha desarrollado con ellos un tema, se han visto ejemplos, se han realizado ejercicios, ¿cómo podría ser un modelo de respuesta libre? En la etapa de culminación de la clase, acuérdense en los momentos que tiene una clase, en la etapa de culminación se puede llevar a cabo este proceso y decirle al estudiante, elabore un resumen de lo que hoy aprendió sobre el tema. Hay estudiantes que si no entendieron mucho ni van a hallar qué poner, pero hay otros estudiantes que empiezan a ordenar de una manera bonita y unos que hasta esquemas hacen y trabajan y lo ponen bien interesante cómo ordenan el conocimiento, y hay unos que hasta le dicen a los maestros, puedo inventarme un ejercicio con condiciones que yo las ponga. Dele, tiene toda la libertad, les digo yo en mi caso. Y los alumnos plantean a veces hasta ejercicios con variantes que a ellos se les ocurren y las ponen en evidencia y las resuelven. Entonces, esos son ejemplos de pruebas libres. O si en un examen, como parte de un examen, una pregunta les dice, resuelva una ecuación lineal, pero no se las ponen, sino que el estudiante tiene que escoger una ecuación lineal y resolverla. Entonces, esos tipos de ítems abiertos que se pueden meter dentro de pruebas, o una prueba en sí como la que les expliqué, de que el estudiante haga un bosquejo de un tema, que haga una aplicación de un tema o algo, son ejemplos de pruebas libres. Dice acá que entre los tipos de pruebas libres tenemos respuesta abierta, que son los exámenes clásicos, pruebas mixtas, como les mencionaba, que puede llevar una parte de respuestas cerradas y otras abiertas. Un examen oral es una prueba abierta porque usted llama al estudiante y le pregunta. Y ahí no hay tales que él pueda estar viendo un cuaderno, que pueda estar viendo internet, no hay tales. Así como voy a hacer yo el examen final, que me voy a conectar vía Teams en línea y así con cámara encendida nos vamos a evaluar. Así va a ser. Entonces, prueba práctica real, dice, pruebas de simulación, todo eso son pruebas libres en las cuales los estudiantes trabajan. Con una prueba libre vamos a estudiar, lástima que no estamos en el aula, pero una de las formas en las que se introduce la forma de enseñar la probabilidad es a través de una prueba libre que consiste en unas pruebas de simulación de construcción de distribuciones de probabilidad. Y lástima que no las vamos a poder hacer en vivo y en directo, ¿no? Porque siempre me llevo todos los recursos y las hacemos ahí, y jugando se construye el concepto de probabilidad. Bien interesante. Estoy pensando en cómo voy a hacer para poder mostrárselas en una presentación, porque
quizás solo nos va a tocar estudiarlas a nivel teórico, sin hacerlas, como antes se hacía ahí en el aula. También dice acá que las pruebas más adecuadas, según los didactas en matemáticas, son las pruebas MER, que son las de múltiple elección de respuesta, y las pruebas de respuesta abierta, que son estas que están acá, las pruebas libres. Miren las más adecuadas en matemáticas. Así que vayamos tomando en cuenta que son las que tenemos que aprendernos y manejar. Defectos más frecuentes que se ven en la formulación de preguntas. Debemos tener cuidado nosotros al momento de construir preguntas, porque yo he visto exámenes que dan lástima y tenemos que ser bien cuidadosos. Y por eso en la teoría de este tema tenemos que estudiar cuáles son los defectos para evitarlos nosotros a la hora de estar haciendo un examen. Dice el primero, que se llama futilidad. ¿Qué es eso de la futilidad? Recuérdense que ese concepto de algo fútil lo podemos encontrar en el diccionario de la lengua española, y quizás tiene el concepto que da el diccionario, dice que es poca o ninguna importancia de una cosa. Eso es la futilidad. Entonces, y ponen en los diccionarios, me llamó la atención que ponía un ejemplo que decía que cuando ya la persona muere o está cerca de morir, comprende la futilidad de los bienes terrenales, o sea, la poca importancia que tienen los bienes terrenales. Entonces, con ese concepto, digo yo, la futilidad en las pruebas consiste en la presencia de preguntas con poca importancia. Ya, ¿cuáles son preguntas con poca importancia en una prueba? Bien interesante. Fíjense que hay pruebas donde le preguntan hasta la fecha al estudiante. Y yo me quedo así pensando, ¿para qué le preguntan la fecha? La fecha uno la puede poner ahí en el test y decir, va, esta se realizó, fecha de realización, tal fecha, y uno le escribe. Y al momento de pasar la fotocopia o pasar el test, ya va la fecha ahí. O sea, preguntas con poca importancia. Por ejemplo, ¿para qué le va a preguntar al estudiante de qué color son qué colores son los de la bandera de El Salvador? ¿Quién no sabe eso? O como vi una vez, fíjense, en un examen de estudios sociales, vi que la maestra les preguntaba en una opción múltiple, les decía, seleccione el departamento que es de la zona occidental, y solo aparecía Sonsonate, que es donde ellos viven, porque la escuela era de ahí de Izalco, aparecía Sonsonate, y después les ponía San Miguel y La Unión. Obviamente esa pregunta estaba mal estructurada, y ¿por qué no les puso unos más cercanos para ver si el estudiante y no hubiera puesto Sonsonate, que es donde ellos viven? Sino que estructurar las preguntas de ese tipo son preguntas con poca importancia, no evalúan mucho. Esa característica es un defecto, se debe evitar. Por lo menos preguntarle a un estudiante cuánto, o ponerle un ejercicio que es extremadamente obvio. No. Aproveche para evaluar un objetivo de mejor forma. Otra característica que es un defecto es la ambigüedad. ¿Y qué es la ambigüedad? La utilización de un lenguaje que dificulta la comprensión de la pregunta. Si usted tiene una prueba y encuentra una pregunta en la cual usted se quedó así, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? Vaya, esa tiene ambigüedad. Esa indicación quizás está utilizando un lenguaje que le dificulta la comprensión. Entonces, ese es un defecto en una prueba. No deben ser ambiguas las preguntas, que se quede así, bueno, esto no está muy claro. Ya, esa es ambigüedad, un defecto. Otra, complejidad. ¿Y qué es la complejidad en una prueba, en una formulación de preguntas? Errores o imprevisiones en la construcción de las preguntas, que a la larga hacen que la prueba sea más difícil de lo que se esperaba. A veces los errores o imprevisiones en la confección de las preguntas hacen que la prueba sea así más difícil de lo que uno esperaba. Por ejemplo, si uno no tiene cuidado con los cálculos, estoy hablándoles de problemas de números, ecuaciones, los problemas pueden resultar más difíciles, o el alumno puede necesitar más tiempo del que usted le está dando para resolver, y pues eso hace que la prueba sea más difícil.
En ocasiones la complejidad de las instrucciones influye. Cada pregunta puede llevar su propia indicación, de hecho lleva su propia indicación, y lo que hace pues que se evalúe, que uno tenga que evaluar más la aptitud de descifrar las instrucciones y no el nivel de conocimiento. Si uno plantea una pregunta que con una gran cáscara de guineo para que el estudiante, en lo que esté evaluando usted, si supo leer o no, entonces perdió el objetivo de evaluar un conocimiento matemático y evaluó uno de lectura. Entonces, mucho cuidado. Esto es frecuentísimo en las pruebas, no solo en matemáticas, sino que en diferentes áreas del saber humano. Vamos a ver, fíjense de que en el anterior tenía un ejemplo yo por ahí y se lo voy a comentar. En el caso de la ambigüedad, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, definición de función continua, ahí estamos haciendo una pregunta ambigua, pues habrá que nosotros ponernos de acuerdo si se trata de una función continua en un conjunto, que sería en un intervalo, como es necesario para la definición de derivada, por ejemplo, que la función debe ser continua en un intervalo abierto, ¿ya? O en un punto, cuando estamos en el caso de la continuidad evaluándola con límites, que se evalúa la continuidad en un punto. Entonces ahí es bien difícil, tiene ambigüedad la definición, la pregunta en la que estamos planteando. Entonces mucho cuidado, no podemos plantear preguntas que se quede el alumno así, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Es de este punto de vista o de este otro? Hay que ser bien preciso en lo que se pregunta. Otra característica que aparece ahí es falta de criterio de evaluación. ¿Y esto qué es? Es la ausencia de una estructura sobre la cual se va a calificar una respuesta. Hay alumnos que con escribir ahí un buen párrafo y hacer un buen esquema bonito, influye sobre quien califica, que en este caso es el profesor, y hasta el punto que el profesor empieza a tomar más en cuenta la forma en que lo han hecho que el conocimiento en sí. Entonces, cuando ese error se comete, hay falta de criterio. El criterio de evaluación debe estar bien claro. También sucede, fíjense, otra situación que sucede es la repetitividad. ¿Y qué es eso? Cuando el profesor repite la misma prueba en varias ocasiones al grado que el alumno ya conoce el test. Ahí en la universidad me daba cuenta yo que habían catedráticos que el mismo examen de hace muchos años estaban pasando. Y ahí veía yo a los estudiantes en la fotocopiadora sacando las reducciones, porque ya el mismo examen ya sabían que ese era, o el mismo examen que pasó al grupo de la mañana le va a pasar al grupo de la noche, y el estudiante ya conoce el test y ya va. Entonces ahí la repetitividad es un defecto en las pruebas, en la formulación de las preguntas. Se pueden estructurar test diferentes para diferentes grupos. Y también pues esto tiene que ver mucho con los exámenes que ya el docente quizás por comodidad solo los agarra el de años anteriores y lo vuelve a pasar. Yo conocí un maestro que decía, yo tengo un examen, decía, que lo repito cada 12 años, decía. O sea, él tenía 12 exámenes diferentes y cada 12 años empezaba a agarrar el de hace 12 años, decía, así iba. El de hace 12 años les pasaba a los grupos. Imagínense qué novedad puede haber en ese examen o qué validez puede tener un examen. Imagínense que ya sea la segunda vez que va a aplicar el mismo examen. Ese es un examen de hace 24 años, ya cuando lo aplica la tercera vez. Entonces, mucho cuidado con la repetitividad, ¿verdad? Los conocimientos van actualizándose y las pruebas, como les dije, son planificadas. Eso sería de los defectos más frecuentes que nosotros encontramos en el desarrollo de la formulación de las preguntas. Mucho cuidado con esos defectos, hay que evitarlos. Seguimos. En las pruebas de respuesta abierta, son las más usadas en los centros escolares. Esas consisten en preguntar por una definición, una demostración, el enunciado de un teorema, o resolver un problema escribiendo todo el proceso seguido. Esos son ejemplos clásicos de ese tipo de pruebas. Fíjense que aquí estoy viendo que al momento de digitar faltaron las comas.
preguntar por una definición, una demostración, el enunciado del teorema o resolver un problema escribiendo todo el proceso seguido. Esos son ejemplos clásicos de las pruebas de respuesta abiertas. Entonces vean cómo se aplican a matemática, especialmente este tipo de pruebas. Son las más indicadas para evaluar objetivos de aprendizaje, en los que el alumno debe mostrar su capacidad para efectuar desarrollo de una cierta extensión en lenguaje matemático. Ok, ¿qué es eso de la cierta extensión? Pues un tema o área en específico que usted le enseñó. Suelen ser enfocadas esas extensiones en los objetivos de aplicación de los conocimientos. Ejemplos que se dan de este tipo de preguntas, cuando se le dice a un estudiante resuelva un sistema de ecuaciones y se le plantea o se le presenta calcule una derivada en tal punto y se le da la función, calcule el límite dándole el valor de tendencia, calcule la sumatoria dándoles los límites de la sumatoria. Entonces ese tipo de indicaciones son de los que pertenecen a las pruebas de respuesta abierta. Aquí iría también cuando se le dice demuestre el teorema de Pitágoras, elabore una demostración del teorema de Pitágoras, elabore una demostración del teorema fundamental del álgebra y así sucesivamente, ¿verdad? O como va a decir en el examen de didáctica, ¿verdad? Demuestre por inducción matemática la siguiente propiedad y ahí va a estar. Entonces, esos son pruebas de respuesta abierta. Este tipo de problemas se controla mejor el proceso seguido que con las pruebas objetivas, porque aquí son de proceso, todas, no hay para dónde hacerse, son de procedimientos. Y por último, vamos entrando de lleno a lo que es el estudio. Hay inconvenientes que ustedes deben considerar con las pruebas de respuesta abierta. Tienen poca fiabilidad de calificación si no se toman los cuidados oportunos. En una prueba de respuesta abierta usted debe estar consciente de que debe haber un proceso general que el alumno va a seguir y son los pasos que usted considera que el alumno debe seguir. Ahora, si él en alguno de esos momentos algún paso se lo saltó o algo, por eso dice acá que debe tomar los cuidados oportunos. Y aquí entra mucho el conocimiento del estudiante con sus alumnos, del profesor y sus estudiantes. Porque si yo veo que es un alumno que yo sé que puede obviar algunos pasos, no tengo problema en calificarlo. Pero de repente salió aquel alumno que iba mal o que le cuesta un poquito más comprender los contenidos y de repente sale que se saltó procesos así, entonces hay que tomar los cuidados oportunos. Por eso a veces se vuelve un inconveniente la poca fiabilidad. También la ausencia de los objetivos de aprendizaje evaluados. Una prueba de respuesta abierta hay que tener claridad que corresponda con el objetivo de aprendizaje. No se puede poner ejercicios que no tengan nada que ver con el objetivo que estábamos queriendo evaluar. Vean SMATE en los libros y se van a dar cuenta que en cada lección, el mismo aprendizaje que se discutió en el problema inicial, que se vio en el ejemplo, del mismo tipo le están preguntando en cada lección. Y a lo sumo con variantes. Entonces, por ahí va la indicación de que es un inconveniente en una prueba si algún ejercicio se sale de los objetivos. También la posible indefinición de algunas tareas propuestas en las preguntas. ¿Qué es esto de la posible indefinición? Esto suele suceder cuando los profesores se inventan los exámenes en el ratito, que les salen ejercicios a los estudiantes donde les pusieron y al final no tenía respuesta. Por ejemplo, una ecuación lineal en la cual al final se anuló la variable y quedó que 2 era igual a 3. Ese tipo de pruebas, este tipo de situaciones son inconvenientes que pueden surgir ahí. Por eso deben tomarse los cuidados oportunos. También la improvisación es otro inconveniente. Yo no sé si ustedes tuvieron profesores que en el momentito hacían el examen ahí y en el momentito lo mandaban a sacar fotocopia ahí así. Eso es improvisación y eso es un inconveniente en este tipo de pruebas.
Los defectos de corrección también son inconvenientes que salen. Si el docente no tiene una clave bajo la cual calificar, se vuelve un defecto en la corrección que les puede calificar aspectos buenos a unos y a otros ponérselos malos. Ese es un problema muy grande, un inconveniente que puede aparecer. La otra, la mala aplicación de los criterios de calificación, también está relacionada con los defectos de corrección. O sea, que el estudiante al final llega, a mí ya se me ha presentado, fíjense, a mí ya me ha presentado casos donde me dice un estudiante, mire, yo tengo el ejercicio que me dio la misma respuesta que él, pero me lo ha puesto a mí medio punto y a él le ha puesto un punto. Pero cuando los comparamos empezamos a ver que la mala aplicación del criterio o quizás la aplicación del criterio fue la más adecuada, porque en las indicaciones, por decirles algo, yo siempre les pongo que de manera limpia y ordenada resuelvan los problemas dejando constancia. Y de repente voy viendo un gran desorden en el desarrollo del ejercicio y el otro lo tiene muy ordenadito siguiendo la indicación. Entonces ahí se les explica a los estudiantes que no es una mala aplicación del criterio, sino que es una correcta aplicación del criterio que previamente ellos conocían. Y a veces ya me han dicho, es que no leí que decía ordenado. Suele suceder también que los alumnos no leen indicaciones. Suele suceder. Pero también tienen ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que puede evaluarse todo tipo de objetivos. Pueden encontrarse con esta dificultad de copiar. Es más difícil copiar en una prueba abierta que en las pruebas objetivas. ¿Por qué? Porque la prueba abierta, como decía la definición anteriormente, tiene el estudiante que ser creativo, presentar, ordenar el conocimiento como él lo ve, selecciona lo más importante y tiene que integrarlo todo. O sea, es una respuesta propia de él y rapidito uno ve cuando han copiado o no han copiado. Por eso dice que esa es una ventaja para el docente. No es posible contestar, esa es otra de las ventajas, correctamente al azar, como suele suceder en las pruebas de opción múltiple, y más de alguno ha de conocer a algún alumno sospechoso que era el que quizás ni llegaba a clases y en la PAE se fue a sacar un su 8, un su 9. ¿Cómo le hizo para contestar correctamente al azar? A saber, ¿verdad? Y hay un misterio ahí que dura toda la vida, porque ustedes dicen, yo era el que iba a clases todo el tiempo y aquel me salió ganando y ni iba a clases. Entonces, eso se evita en las pruebas que son así de este tipo. Bien. Hasta este momento hemos estudiado así la parte teórica. Y ahora veamos algunos detalles de lo que es el proceso de construcción de estas pruebas. Proceso de construcción. Primero, lo que se debe considerar es que sea objetivo el proceso. Lo primero que debemos tener en cuenta, siendo necesario que reflexionemos sobre el contenido y la capacidad que lo forman, idear una prueba adecuada para evaluar un objetivo propuesto y no otros, sino que aquellos que nosotros tenemos ya planificados. Los profesores, cuando están iniciando, tienen ese problema de que se encuentran con esa dificultad de que de repente en la prueba no consideraron el objetivo y al final terminaron poniendo ejercicios que correspondían a otro objetivo. Para realizar bien esa tarea de la presencia del objetivo, se presupone pues que el estudiante conozca la taxonomía, los objetivos que se pueden proponer en lo que es la asignatura matemática. Hay problemas matemáticos que sirven para evaluar varios objetivos a la vez, y esos son aquellos problemas que se le llaman problemas guiados, los que nos ayudan a evaluar varios objetivos a la vez. El proceso de construcción de un objetivo es lo que yo le llamo instrucciones. Las más importantes suelen ser los criterios bajo los cuales se va a calificar algo y el tiempo del que disponen. Eso debe estar escrito en la prueba y debe el alumno tener claro
cuánto tiempo dispone y los criterios bajo los cuales se va a evaluar, como les decía, que lo haga de forma ordenada, que el proceso debe ir completo, que debe subrayar las respuestas de cierta manera, que debe dejar el proceso con tinta, por ejemplo, o que lo debe dejar a lápiz y respuestas con tinta. O sea, todos esos detalles los debe tener bien claros el estudiante. Obviamente, esas dos cosas condicionan de una manera relevante lo que es la dificultad de una prueba, cuando el estudiante tiene claro los criterios y el tiempo del que dispone. Por lo que eso no lo debemos descuidar. Otras instrucciones también se pueden referir a la presentación de preguntas y respuestas, al rigor en el razonamiento, la utilización de calculadoras, si puede o no puede utilizar calculadoras, instrumentos de dibujo, si debe usarlos. Por ejemplo, si debe hacer una circunferencia y se la hizo así con una moneda de $1 y le quedó panda, o se la hizo con su compás respectivo. En todo caso, eso se debe conocer al principio de la prueba. Las instrucciones es importante considerarlas en el proceso de construcción de la prueba. Por último, las normas de construcción. Para establecerlas, pues, hay que tener en cuenta los inconvenientes que ya estudiamos, que son las que se deben evitar. Las normas de construcción se refieren a que evitemos lo que se definió ya como inconvenientes en la prueba y como defectos que pueden tener las pruebas. Son normas adecuadas, se consideran que son normas adecuadas las preguntas, que las preguntas deben referirse a un conocimiento esencial. Se recomienda que las respuestas no sean demasiado extensas para que sea posible en un tiempo razonable resolverla y poder practicar con el estudiante. Las preguntas deben tener respuestas perfectamente definidas, y cuando vamos a hacer una prueba abierta no se recomiendan problemas opcionales, salvo cuando todos no han visto el mismo programa, pues se ha comprobado científicamente que a través de diversos estudios que los alumnos con frecuencia no escogen los ejercicios que podrían resolver mejor, casi siempre terminan escogiendo el más difícil cuando le ponen ahí resuelva 2 de los 5 o resuelva 3 de los 5 ejercicios. Casi siempre escogen los más difíciles. A saber por qué sucederá eso. Entonces, las normas de construcción, mucho cuidado. Hay que evitar lo que hemos hablado, que son defectos en la construcción de preguntas y los inconvenientes que tiene. También en el proceso de corrección, que sería ya la calificación, hay que tener claras las normas de corrección. Los criterios de calificación deben hacerse explícitos y conocidos por el alumno antes de comenzar la prueba, no hasta después, antes de comenzar la prueba. Se establecen normalmente asignando una puntuación global a cada pregunta o problema, que cada pregunta lleve cuántos puntos se está jugando en ella. Eso es importantísimo. Con frecuencia no es suficiente para que la calificación tenga una buena fiabilidad. También otro proceso es pilotar la respuesta. ¿Qué es eso de pilotar la respuesta? Ponerla a prueba. Si la pregunta está generándome la respuesta que yo espero. Un profesor que vaya a calificar y ya tenga experiencia no va a tener dificultades para hacer esto, ¿va? Pero hay alguien que puede ser un maestro nuevo y puede tener problemas con lo que es la parte de calificar. Así que hay que tener ese cuidado. Las normas de corrección deben establecerse de manera clara antes de la prueba con el estudiantado. Otro detalle en el proceso de calificación o proceso de corrección es la objetividad que se debe tener en la corrección. Aquí influyen muchas cosas, pero lo más importante es que el docente pueda disminuir en sí la fatiga, prisa, humor que tenga al momento de calificar, porque eso influye. Entonces se deben tomar un espacio adecuado para poder calificar y tener clara, por ejemplo, elaborar una clave bajo la cual él califique de manera objetiva. Y una de las buenas prácticas que les pueden servir y que yo pongo en práctica es evitar ver los nombres. Fíjense que yo cuando califico no veo los nombres.
Solo califico y hasta después que ya he terminado de ver, veo los nombres de quiénes son, porque eso evita que se pueda hacer subjetivo. A veces el estudiante que uno tiene la costumbre de ver, que es el que sale con 9 o 10, un día X se equivocó y salió con un 5. Y como el profesor ve que era el fulanito que siempre le sacaba 10, entonces pierde la objetividad y empieza y le arregla algo para que el estudiante le considera cosas que a los otros no, para que pueda llegar a un 7. Ahí se perdió la objetividad. Mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo no vean nombres al momento de calificar. Otro detalle importante son los métodos de corrección, y esto lo voy a ampliar en la siguiente lámina, porque se distinguen 3 métodos de corrección o de calificación que son lo mismo. El primero es el holístico. Consiste en asignar una puntuación teniendo en cuenta la calidad global del examen. Hay profesores que califican así, ven de manera global lo que el estudiante ha hecho y de manera global le asignan una nota. Ese método holístico no es tan confiable en matemática aplicarlo así. El método analítico, ese es el más conveniente para matemática. ¿Y en qué consiste? Calificar cada pregunta o problema por separado, estableciendo previamente la respuesta. Está también el método horizontal, que consiste en corregir preguntas o problemas en vez de todo el examen seguido. O sea que aquí es cuando alguien califica, alguien puede calificar de esa forma, ¿verdad? Califica primero el problema 1 en todos los alumnos, luego el problema 2 en todos los alumnos, luego el problema 3 en todos los alumnos. Esa es otra forma de corregir o calificar, pero tampoco es muy utilizado, ¿verdad? El más utilizado en matemáticas es cuando uno revisa cada problema, cada ejercicio. Aplicación de las pruebas. Cuando otros formatos no son adecuados para evaluar objetivos propuestos, sirven las pruebas de respuesta abierta. Cuando no compensa el esfuerzo de construir pruebas objetivas, también aplica este. No conviene utilizar las pruebas de respuesta abierta cuando el alumno dispone de poco tiempo. Esos son aspectos que debemos considerar con la aplicación de esas pruebas. No es fiable. Si el profesor debe realizar exámenes con bastante frecuencia, el formato de pruebas de respuesta abierta puede ser el menos indicado. Mejor que utilice una prueba objetiva para que pueda dedicar bastante tiempo a la tarea de calificar. Actividades relativas a las pruebas de respuesta abierta. Las tareas de construcción de pruebas de evaluación y de su calificación, por supuesto, preocupan al profesor que tiene muy poca experiencia, porque dice, ¿qué voy a hacer con esta gran calificada que me espera? Considere entonces que hay actividades que se pueden tomar en cuenta para elaborarlas. Número 1, elaborar ítems de respuesta abierta concretando el objetivo de aprendizaje que se pretende evaluar en cada uno y señalando su capacidad y contenido. Eso es tener bien claro cada ítem. Utilizando ese mismo esquema, confeccionar exámenes para evaluar unidades didácticas, estableciendo los objetivos fundamentales y los que no lo son, los criterios de calificación, el tiempo y otras. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí la teoría? Que entre más planifique usted su examen, menos le va a costar calificarlo. Pilotar la respuesta con la ayuda de un profesor de más experiencia. Ojo, esto casi no lo hace el docente salvadoreño, porque le da pena que un profesor de más experiencia le vaya a hacer una crítica negativa a lo que está escribiendo. Y la verdad, jóvenes, es que cuando un docente es nuevo, lo que más podría hacer es apoyarse de los profesores que tienen más experiencia. Y conforme pase el tiempo, que ustedes vayan siendo profesores de experiencia, también tener el cuidado de cuando un docente nuevo los busca para alguna consulta o algo, ser abiertos para compartir la experiencia. La experiencia se comparte con los demás. También dice acá que utilizando fotocopias adecuadamente escogidas de exámenes reales, calificarlos aplicando los criterios de calificación previamente establecidos y pilotando siempre la respuesta. La respuesta debe ser revisada, debe ser, si es posible, que uno o dos, cuando en las instituciones donde hay 1 o 2
o 3 profesores del mismo nivel y que trabajan en los mismos niveles, que entre todos puedan planificar la prueba y todos mostrar su solución para ver cuáles son los criterios de calificación que se van a manejar en conjunto. Eso se tiene que hacer. También comparar la calificación del mismo examen por varios correctores. O sea, cuando un examen ustedes tienen duda y dicen quizás lo estoy calificando mal o algo, apóyese en alguien más para que también se lo revise y le diga, no, hombre, está bien, o mire, considere esto o no considere esto. Eso también se puede hacer cuando uno tiene dificultades en algún examen o en algún proceso que dice uno, no sé, que considerar conviene una segunda opinión. Eso nosotros tenemos, por lo menos en lo personal, yo pertenezco a un grupo en el cual, como algunos colegas, cuando se nos presenta alguna situación así, le tomamos la fotografía al procedimiento y lo compartimos y nos ponemos ahí, ¿qué opinan de este proceso? Y venimos, lo revisamos y hacemos nuestras valoraciones. Y ya después ya el que está calificando dice, ok, ya sé por dónde poner la nota. Y se van. Entonces, eso se puede hacer. Hay que aprovechar al máximo la disponibilidad de los grupos y todo eso en estos tiempos. Aplicar criterios de calificación. ¿Qué es lo que nos resume aquí? Las actividades relativas a las pruebas que tienen que ser planificadas. Planificadas todo el tiempo. Mientras más lo planifiquen, menos les va a costar calificar. Ahora, pues hablemos de las pruebas MER, las pruebas de opción múltiple o pruebas de elección que tienen ahí varias, de múltiple elección. Tenemos entonces una definición. En estas pruebas son las que el alumno debe seleccionar una respuesta de entre varias que tiene ahí enfrente. En matemática son indicadas para evaluar todo tipo de objetivos de comprensión, de aplicación y de análisis. Los elementos de una prueba de múltiple elección de respuestas son las instrucciones, la base y las alternativas. Veámoslo detallando un poquito más. Las instrucciones son un dibujo o texto con la información que el alumno necesita para poder echar a andar lo que es el trabajo de la múltiple elección. En la base se presenta un problema con una frase incompleta o preferentemente una pregunta. Y las alternativas son las respuestas plausibles incorrectas, que también se les llama distractores, y la respuesta correcta. Pueden ser frases completas o fragmentos de oraciones, palabras aisladas o números en Ciber. Ejemplos, veámoslo ahí poniéndole título. Instrucciones, aquí están. Supongamos que llenamos un depósito de agua, llenamos de agua un depósito con forma de cubo de 2 metros de arista y la echamos en 8 depósitos iguales, también con forma de cubo, pero de 1 metro de arista. Esas son las instrucciones, lo que el alumno se supone que debe visualizar que se hace. Que sería la base. ¿Qué ocurrirá? Una pregunta en este caso. Y ahora vienen las alternativas, los distractores. Sobrará agua, faltará agua, ni sobrará agua, ni faltará agua. Aquí tendríamos los distractores por las alternativas de respuesta, ¿verdad? Ahí va incluida la respuesta correcta. Aquí el estudiante empieza a trabajar, usted no va a estar poniéndole ahí en el examen, ¿verdad? Instrucción, base, distractor, no. Se tiene que ver la presencia de eso a la hora de digitar. Tiene que ver que usted está poniéndole eso. Y luego la respuesta correcta no sobrará ni faltará agua. Uno debe tener claridad de cuál es la respuesta correcta. Nota, en la práctica las instrucciones y las bases van juntas. Ya no se separa la pregunta. A continuación aquí se plantea la pregunta de una vez. Veamos otros ejemplos. Variedades de una prueba de múltiple elección de respuesta. Hay pruebas donde se escoge la única respuesta correcta, como lo es la PAES. Hay otra donde dice eliminar la opción incorrecta. Hay unas donde tienen base común, ya vamos a ver de esas.
un ejemplo de prueba de base común es esta, miren, de pregunta de base común. Dice acá, se supone que tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Ítem 1.1. Derivado de estas instrucciones, hoy vamos con una pregunta ya específica. Si este triángulo lo colocamos verticalmente sobre una mesa, apoyándolo sobre el cateto que mide 3 centímetros y lo hacemos girar 360 grados, ¿qué cuerpo geométrico se obtiene? Y aquí vendrían las preguntas: cilindro, cono, pirámide, esfera. Aquí tenemos una base común porque de este mismo yo puedo sacar una segunda. ¿Cuántos centímetros mide la generatriz del cuerpo anterior? Y dar las opciones de respuesta. Entonces, estas son de base común. Se deja una base acá para todas las preguntas y se trabajan. Esto tiene muchas variantes. Hay otras bases comunes donde le dan a un estudiante varias afirmaciones y después tiene que escoger cuáles son verdaderas y cuáles no. Esas son combinadas con falso verdadero. Más ejemplos. Esta otra, miren, también es de base común. Se considera la siguiente ecuación y está esa ecuacioncita. ¿Cuál es la solución? Ahí dan las opciones de respuesta que pueden ser números. Está ahí la solución posible. Tal vez se le podría poner x igual a 9, x igual a 10, x igual a 11, x igual a 12. Pero de esta misma puede resultar esta otra. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones resulta si le quitamos los denominadores? Y se le dan las opciones de respuesta también. Entonces ahí tenemos una pregunta de múltiple elección de respuesta con base común. Y por supuesto están las otras preguntas más sencillas, que son como las que aparecen en la PAES. Observen, esta la tomé yo de la PAES del año 2018. En esta aparece acá, como pueden ver, dice que hay un grupo de niños por ahí. Jonathan, Luis y Juan juegan fútbol y aquí está el esquema, hasta con una ganchita. ¿Cuál de las siguientes igualdades permite determinar correctamente la distancia en la que se encuentran Juan y Jonathan? Que sería esta que está aquí tipificada con la letra D. Y da las opciones de respuesta, que obviamente solo es una, la correcta. Y esta ya no lleva base común, sino que es una pregunta directa, se podría decir, de múltiple elección de respuesta. También encontraba, agregué, me recuerdo yo, de la PAES del 2017, otra de esas que son así bien sencillas, donde les pone el problema, las instrucciones, luego la pregunta aquí va juntita, miren qué valor se obtuvo para la H en este caso, y por último las opciones de respuesta, ahí va la correcta y la incorrecta. Entonces eso es en esencia lo que se tenía que ver de los tipos de ítems. Mucho cuidado, hay una gran cantidad de teoría que ustedes deben manejar. Yo les recomiendo que este material no lo lean solo una vez, sino que leanlo varias veces. Aquí hace falta hablar de lo que son las variedades, quiero ver, de lo que son el proceso de construcción de las pruebas de múltiple elección, las normas para la elaboración, las normas para la elaboración de las alternativas. Hace falta hablar de la aplicación de las pruebas y ver más ejemplos, aunque eso creo que lo vamos a hacer complementariamente en el grupo. Les puedo agregar para que ustedes lean un poquito más, profundizando con las pruebas de múltiple elección de respuesta, que yo creo que ustedes las conocen bastante. Hasta este punto, por aquí nos dice ya continuará la clase. Dejo abierto el microfonito ahí unos segundos para aquellos que tengan dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. Ahorita los escuchamos. ¿Por qué él se va?
Bien. Entonces, como a mí me gusta ser así bien positivo, entiendo de que quedó todo bien claro. Indicaciones para el examen, las daba al inicio, pero las doy nuevamente. Hay que estudiar todo lo que hemos trabajado y estar pendiente en el grupo de alguna otra indicación extra. Así que por lo demás, jóvenes, ha sido un gusto vernos. Vayamos estudiando estadística para después del examen y nos seguimos viendo por este medio para trabajar con la última etapa de la cátedra. Así que feliz noche para todos. Tengo una pregunta. Vaya, dígame, antes de que nos vayamos. Ay, disculpe, pero Diga. como dijo que todo es del primer parcial o del primer parcial para acá. Del primer parcial para acá. Ah, O sea, ok. Gracias. todo lo que hemos visto en la segunda parte, digamos, de la asignatura. No, si les incluyo el del primer parcial es mucho. Con que ya lo que Como tenemos. dijo todo. Todo el primer parcial para acá, ¿verdad? Está bien, esa pregunta estuvo oportuna para aclarar ese detalle. No sé si hay alguna otra duda o inquietud, jóvenes. Si no, pues yo me despido. Buenas noches para todos los que ya van a dormir y buen provecho para los que van a cenar en este momento, así como yo, ¿verdad? Que voy a cenar en este momento. Bien, feliz noche a todos. Feliz Bueno, noche. Lick, feliz Gracias, noche. feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick.